Hola, nariz con cola, muy buenos días. Soy el profesor Julio Miranda. Vamos a desarrollar un tema interesante titulado Triángulos. Ya ese es el título. Pero ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Aquí tenemos tres puntos no colineales, es decir, tres puntos que no están en una misma línea. Ahora procedemos a unirlos mediante segmentos de recta. Primero uno el punto A con el punto B, luego el punto B con el punto C y finalmente el punto C con el punto A. ¿Qué es lo que obtengo? Un triángulo. ¿Ya? El triángulo ABC se denota de la siguiente manera. Así, ¿ya? Esto se lee triángulo ABC. Entre los elementos del triángulo tenemos a estos puntos. Estos puntos, ¿cómo se denominan? A ver, Panchito, ¿cómo se denominan? Vértices del triángulo. Estos segmentos, ¿cómo se denominan, Panchito? Se denominan lados del triángulo. Profesor, acá veo ángulos. ¿Cómo se denominan esos ángulos? Ángulos interiores o internos. Pero hay un alumno que es sumamente astuto y me pregunta: querido profesor, así como hay ángulo interior, me imagino que debe haber ángulo exterior. Por supuesto que sí. Voy a prolongar así. Mire este angulito que ves aquí. Ese es un ángulo exterior. Muy bien. Profesor, una consulta. Tengo entendido que cada uno de estos lados tiene una longitud. Entonces, la longitud de este lado aquí va a ser igual. Por convención, la longitud del lado de un triángulo es igual a su vértice opuesto escrito en minúsculas. Este lado, la longitud de este lado es igual a su vértice opuesto pero escrito en minúscula. Y la longitud de este lado es igual a su vértice opuesto escrito en minúscula. De aquí, jovencitos, se desprende la idea del perímetro del triángulo. Por cierto, esto se lee perímetro, ¿ya? Y si yo hago esto, perímetro del triángulo. Y si yo agrego esto, perímetro del triángulo ABC. Y el perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus tres lados. Con esto en mente, jovencitos, vamos a pasar a las propiedades. A ver, síganme lo bueno. Propiedades. Propiedad fundamental. En cualquier triángulo, la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores o internos es igual a 180. De acuerdo a la figura, alfa más beta más gamma es igual a 180. Propiedad del ángulo exterior. La propiedad del ángulo exterior dice: la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo no adyacente a dichos ángulos. Eso significa que este ángulo externo no está ni al lado de este ángulo interno ni al lado de este otro. De acuerdo a la figura, alfa más beta es igual a x. La suma de los ángulos exteriores o externos. La suma de tres ángulos exteriores es igual a 360. Propiedad de la existencia. Esta propiedad es importante porque te permite deducir si un triángulo existe o no. Dice así: la longitud de un lado del triángulo está comprendido entre la suma de los otros dos y la diferencia de los mismos. Propiedad de la correspondencia. Jovencitos, en este triángulo podemos darnos cuenta que la longitud del segmento BC es mayor que la longitud del segmento BA, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿podemos decir que A es mayor que C? Sí, por supuesto. Entonces, profesor, aquí a A, ¿quién se lo pone? Alfa. Aquí a C, ¿quién se lo pone? Gamma. Entonces, profesor, si A es mayor que C, ¿alfa es mayor que gamma? Sí. Eso significa que a mayor lado se opone mayor ángulo. A menor lado se opone menor ángulo. Eso dice la propiedad de la correspondencia. Clasification de los triángulos. Por sus lados, los triángulos se clasifican en escaleno, isósceles y equilátero. Cuando el triángulo es escaleno, papito, mamito, alumno, cuando sus tres lados son diferentes. Cuando es isósceles, cuando tiene dos lados iguales y un lado diferente. Este lado diferente, por cierto, se llama base. Jovencitos, es muy isósceles y grábate bien esto. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Como puedes darte cuenta aquí, a bolita se le pone alfa. En este mismo triángulo, a bolita se le pone alfa. ¿De acuerdo? Ya está. Un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales.
¿Y sus ángulos cómo son? También van a ser iguales. Pero profesor, por la propiedad fundamental, la suma de estos tres ángulos es 180. Pero si son iguales cada uno, ¿cuánto tiene que medir por lo tanto? 60 grados sexagesimales. Por sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando las medidas de sus tres ángulos interiores o internos se encuentran comprendidos entre 0 y 90 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? O sea, sus tres ángulos interiores son agudos. En este caso, alfa, beta y gamma están entre 0 y 90. Un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo interior recto, es decir, un ángulo que mide 90. En un triángulo rectángulo, estos dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Este tercer lado se denomina hipotenusa, y eso ya tú lo sabes. Tu profesor del año pasado te había enseñado, me imagino. En un triángulo rectángulo, la suma de las medidas de estos dos ángulos interiores agudos es igual a ¿cuánto? Alfa más beta, que es igual a 90 grados sexagesimales. Aquí también se cumple la famosa o el famoso teorema del tío Pitágoras, un gran matemático griego que murió hace más de 800.000 años. Dice así: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Algunos dicen cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tú también puedes cantarlo si deseas. Te conoces la canción de Barney, ¿no? Eso. Tú puedes hacerlo así también. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa elevado al cuadrado. Y continúa la canción. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¿Ya? Así también, así le vas a cantar a tu hijito. ¿De acuerdo? Ya está. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interior obtuso, es decir, un ángulo que mide entre 90 y 180 grados sexagesimales. Profesor, siendo este ángulo obtuso el mayor respecto a estos otros dos, de acuerdo a la propiedad de la correspondencia, a mayor ángulo, mayor lado. Este lado es el lado mayor. Propiedades especiales. Vamos a ver la propiedad del boomerang. Boomerang es un arma arrojadiza que utilizan los aborígenes australianos. Lo tiras y nuevamente, una vez que golpea la presa, vuelve a tu mano. Increíble. El boomerang dice así: la suma de las medidas de estos tres ángulos que están dentro del boomerang es igual al ángulo que está entre las patitas del boomerang. De acuerdo a la figura, alfa más beta más teta es igual a x. Finalmente, propiedad de la mariposita. Ahí ves una mariposita. Dicha propiedad dice que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos. Entonces, de acuerdo a la figura, alfa más beta es igual a x más y. Bueno, jovencitos, con eso hemos terminado el aspecto teórico. Ahora vamos a pasar a los problemas.